Buen día, alumnos. Continuamos esta segunda clase, lo que es sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino, o llamado aparato genital femenino, comprende los siguientes órganos. Los ovarios, porque son dos trompas de falopio, eh, un solo útero. El útero lo vamos a estudiar como cuerpo y como cuello uterino. Finalmente la vagina. Esos son los genitales internos. Después lo que se llama los genitales externos, ¿no? Lo más importante son los labios mayores, labios menores, clítoris. El vestíbulo, vamos a encontrar unas glándulas que se llama glándula de Bartolín. Y el monte del pubis, el monte de Venus, también como se le llama. Empecemos entonces con los ovarios. Los ovarios es un órgano así ovalado, a lo más puede medir de 1,5 centímetros, tiene una forma de almendra, eh, macroscópicamente tiene un color blanco nacarado. Eh, el ovario se rodea de una capa de células cúbicas, más llamado folículo, más llamado epitelio seminífero. Eh, Está formado por una corteza que está en la parte periférica, donde vamos a encontrar los folículos ováricos en diferentes estadios de maduración y también vamos a ver el cuerpo lúteo que después se convierte en cuerpo albicans. En la parte más central está la médula. En la médula vamos a encontrar mayor tejido conectivo, que en este caso se le llama estroma, ¿no? Eh, las células se llaman estromales. Igualmente vamos a ver vasos sanguíneos. Y hay una zona que se llama el ilio, ¿no? Por donde entran y salen los vasos sanguíneos ováricos. Entonces vamos a empezar a ver algunas imágenes y vamos a ir escribiendo cada una de las características del ovario. Como les estaba mencionando, se recubre de una capa de células cúbicas, eh, va llamado epitelio germinativo, como le estaba diciendo, porque en realidad no cumple ninguna función germinativa. Debajo hay un tejido conectivo denso que se llama también túnica albuginea. Esa capa es la que le da el color blanco nacarado a los ovarios. Entonces, en la zona de la corteza, que es esta de acá, vamos a encontrar los folículos y esta zona de acá es la parte más interna, que sería la médula. Vamos a empezar hablando entonces de los folículos ováricos. Este proceso se llama folículogénesis, empezando desde folículos primordiales hasta folículos maduros de Graf. ¿Cuáles son las características histológicas de un folículo primordial? En todas vamos a encontrar la célula femenina, el ovocito, que lo reconocemos porque tiene un citoplasma bien acidófilo, tiene un núcleo con una cromatina bien laxa y tiene un nucleolo bien prominente, ¿no? Alrededor de esta célula vamos a encontrar en los folículos primordiales una capa de células planas, ¿no? Como un ejemplo de un epitelio simple plano. Eso es un folículo primordial. Cuando una niña nace con alrededor de 1 millón de folículos primordiales. Cuando va a empezar su menarquia, su primera regla, ¿no? Y va a empezar su ciclo menstrual, va a quedar solamente 400.000 folículos primordiales. Ustedes se preguntarán, qué ha pasado con los 600.000 restantes? Han sufrido un proceso de degeneración que se llama atresia folicular y vamos a ver más adelante lo que son los folículos atrésicos.
Como ven ustedes, los vemos en grandes cantidades, casi siempre debajo de los... El siguiente se llama folículo primario unilaminar. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? La diferencia con la anterior es que en vez de ser una capa de epitelio simple plano, ya es una capa de células cúbicas, como ven ustedes acá. Estas células ya se les llama células foliculares o células de la granulosa. También ya se va a observar esta banda más rojiza, lo estamos viendo acá, que se llama la zona pelúcida, ¿no? Conforme se va haciendo cada vez más grandes los folículos, vamos a ir viéndolo mejor y mucho más grueso, lo que es la zona pelúcida que rodea a los folículos y cumple varias funciones, como por ejemplo la nutrición del ovocito, ¿no? Y se forma a partir de las células foliculares y también del ovocito. Después vienen los folículos primarios multilaminares, ¿ya? Folículos primarios multilaminares. Eh, ¿Cuál es la diferencia? En que acá ya aparecen varias capas de células foliculares. Entonces a esta capa ya se le llama capa de la granulosa y a las células ya se les llama eh, células de la granulosa. Eh, ya también en este estadio ya podemos ver mucho mejor lo que es la capa de las tecas. ¿Ya? Hay dos tecas, una teca interna y una teca externa. Vamos a notarlo más adelante mucho mejor. Eh, a la siguiente, un folículo primario multilaminar se convierte en secundario cuando le aparece un antro, un espacio lleno de un líquido folicular. Entonces, en ese momento se convierte en folículo secundario y eh, por la presencia del antro se le llama también folículos antrales, folículos vesiculosos. Entonces, como le decía, ahí está la capa de la granulosa. Alrededor de la capa granulosa, como si fuera un epitelio y una membrana basal, la capa de la granulosa es avascular. La capa de las tecas, esta imagen por lo menos se nota mucho mejor. Y acá también, lo primero que vamos a decir que es vascularizado, o sea, hay vasos sanguíneos en las tecas. La que está más cerca a la lámina basal son células cúbicas, esas son las células de la teca interna. Y las que están más externamente, como estamos viendo por acá, esta sería la teca interna, se llama la teca externa formada por células de la teca externa. ¿Ya? Entonces acá ya se ve mucho mejor las capas de las tecas. Después viene el folículo terciario o llamado folículo de Graf. Miren ustedes la diferencia con el anterior. Entonces vamos a mencionar las tres, cuatro características que ya tiene este folículo terciario o maduro de Graf. ¿Qué notamos primero? Primero notamos que el antro es mucho más grande, ¿no? Dos, el ovocito se lateraliza, se va para un lado. Tres, este ovocito se rodea de una capa de células de la granulosa que se llama eh, corona radiada. Cuatro, cinco, la capa granulosa se hace más delgada, como estamos viendo acá, ¿no? Y la estructura que une la corona radiada con la capa granulosa se llama cúmulo óforus o cúmulo oboróforo, como dice acá.
o disco prolígero, cualquiera de esos nombres. Recuerden que los folículos se forman en la fase folicular del ciclo menstrual, eh, o llamado también fase estrogénica. ¿Qué significa esto? Que en esta fase solo se sintetiza estrógenos. Y esta imagen nos muestra cómo se sintetiza el estrógeno. Primero, primero eh, las células de la teca interna sintetizan un andrógeno que se llama la androstenediona. Este andrógeno pasa a las células de la granulosa o foliculares que a través de un proceso de aromatización con la enzima correspondiente, que es la aromatasa, se convierte en estradiol, es decir, se convierte en estrógenos. Entonces es importante que recuerden que este proceso de la producción de estrógenos ocurre en dos células. Vamos a hablar ahora de los folículos atrésicos. Antes les comentaba que cuando les preguntaran en qué fase de la maduración de la foliculogénesis ocurre la mayor cantidad de atresia folicular, ustedes van a decir en la fase de folículo primordial, ¿ya? Pero como recordarán, el folículo primordial solamente es el ovocito y una capa de células planas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los eventos, las fases de una atresia folicular? Lo primero que va a originar, va a ocurrir es la muerte del ovocito, o sea, la desaparición, la destrucción del ovocito. Eso es lo primero que ocurre. Dos, la capa de la... Entonces, si desaparece el ovocito y en el caso de los folículos primordiales hay una sola capa de células planas, esa se va a mezclar con el resto de las células. Simplemente no vamos a encontrar ninguna evidencia histológica de una atresia folicular en la fase de folículo primordial. Lo que vamos a encontrar estructuras llamadas folículos atrésicos va a ser ya en las fases de folículo primario multilaminar y folículos primarios, folículos secundarios y terciarios. Entonces, le estaba diciendo, lo primero que ocurre es la muerte del ovocito. Dos, la capa granulosa se empieza a fragmentar, se vasculariza, igualmente desaparece. Lo que persiste y que nosotros vamos a ver en las láminas es la zona pelúcida. Una zona pelúcida colapsada es un hallazgo más importante de un folículo atrésico. Correlación, esto es la fase, se llama la fase, en el caso del ovario se llama la fase luteínica o la fase progesterónica, porque en esta fase se producen tanto estrógenos como progesterona. Entonces ustedes se preguntarán cuál célula produce estrógenos y cuál célula produce progesterona. Las células de la granuloluteínicas producen la progesterona y las tecoluteínicas producen los estrógenos. Por eso estamos viendo acá los cambios que ocurren en el ciclo menstrual, ¿ya? Entonces, la parte superior corresponde a los cambios en el ovario con la formación de los folículos, la ovulación, después la formación del cuerpo amarillo. Esta parte inferior es con relación a la cantidad de hormonas que se va produciendo en las dos fases, en la fase folicular o luteínica, más cantidad de estrógenos, y en la fase luteínica ya se produce tanto estrógenos como progesterona.
Y con relación a la estimulación hormonal de la hipófisis, vamos a ver que la FSH, como dice su nombre, FSH significa hormona estimulante de los folículos, es la que estimula el crecimiento de los folículos. Llega a un pico igualmente la LH y ahí ocurre la ovulación. Después viene la fase luteínica, donde vamos a encontrar la formación del cuerpo lúteo es inducido por la LH, por eso se llama hormona luteínica, hormona luteinizante. LH viene de hormona luteinizante, ¿no? Entonces la LH participa en dos eventos, en la ovulación, inducir la ovulación, y dos, en la formación del cuerpo amarillo. Muy bien, eso es con relación a los ovarios. Vamos a hablar de las trompas, ¿ya? Una trompa uterina tiene más o menos una longitud de 12 centímetros, eh, un grosor de 1 a lo más 2 centímetros de diámetro y se divide en cuatro zonas. La, la primera zona es la zona de la fimbria, después viene la zona de la ampolla, después viene intra, la zona del istmo, perdón, y después la zona intramural, ¿no? Acá lo han dividido solamente en tres, ¿no? Cuando cortamos la trompa así transversalmente, como estamos viendo acá, sobre todo en la zona de la ampolla, vamos a ver eh, que la trompa uterina tiene una mucosa que hace estas proyecciones hacia la luz, eh, que se llaman pliegues longitudinales, y son como ramificaciones. Recuerden que esto les hablé en vesícula seminal. Entonces puede haber pliegues primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Entonces, eso hace la mucosa, sobre todo, esto se observa sobre todo en la zona de la ampolla. Después, por supuesto, hay una capa de músculo liso. Con relación a la mucosa, a estos pliegues, están tapizadas por un epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado y debajo hay un tejido conectivo laxo. Con relación a epitelio, entonces, vamos a ver que está formada por dos tipos de células. Entonces, hay cilíndricas ciliadas, que lo vemos acá, son las células más con citoplasma más amplio y más claro. Y el otro tipo de células son estas que están acá, que lo vemos acá, que se llama células secretoras, se les llama células en clavija o en clavo, ¿no? Son células que tienen un citoplasma más oscuro, un núcleo más ovalado, como estamos viendo acá. Estas células tendrían la función de nutrición, mientras que las células cilíndricas ciliadas tienen la función de movilizar el ovocito al principio y después, ya producido la fertilización, movilizar el huevo o cigote. Usted ya se imagina dónde habría mayor cantidad de células cilíndricas ciliadas y dónde iría aumentando la cantidad de células secretoras. Entonces, eso es todo con relación a la trompa uterina. Vamos a hablar ahora del útero. El útero, como les mencioné, tiene, eh, lo podemos dividir en dos grandes zonas, lo que es el cuerpo del útero
fondo y cuerpo del útero y la zona del cuello uterino. Y esto se hace porque histológicamente son completamente diferentes. Entonces hablemos primero del cuerpo del fondo del útero. Tiene su mucosa. La mucosa en el útero se llama endometrio. Tiene su capa muscular, que puede ser de 3 capas, se llama miometrio. Y por fuera, lo que sería la serosa, se llama perimetrio. Empecemos hablando primero de la mucosa del endometrio, que es la imagen que estamos viendo acá. Eh, lo podemos dividir, este endometrio, en dos subcapas, una capa funcional y una capa basal. La capa funcional se define como la capa que se desprende durante la menstruación, mientras que la capa basal es la capa que persiste durante la menstruación. Para que pueda ocurrir esto, cada una de estas capas tiene que tener su propia irrigación sanguínea. La capa funcional está irrigado por unas arterias llamadas helicoidales o también se les llama espiriladas, mientras que la capa basal está irrigado por unas arterias rectas. Muy bien. Eh, como todo mucosa, está tapizado por un epitelio, como ustedes, un epitelio monoestratificado cilíndrico, y debajo la lámina propia está formada por células, por tejido conectivo laxo, y los fibroblastos que se encuentran acá se les llama células estromales. Es el estroma endometrial, ¿no? A la lámina propia en el endometrio se le llama estroma endometrial. Igualmente ustedes están viendo la formación de unas glándulas endometriales que son tubulares, como ven ustedes, tubulares bastante rectas, dependiendo del ciclo menstrual, de la fase del ciclo menstrual. Muy bien, entonces vamos a ver ahora las características del endometrio. Si está en la primera fase, que es la fase folicular en el ovario, en este caso se llama fase proliferativa. Y los cambios que ocurren en la fase luteínica en el ovario y en el caso del endometrio se llama fase secretora. Recuerden que cada 28 días ocurre la menstruación, ¿no? En la menstruación, ¿qué capa se desprende? Se desprende la capa funcional. Entonces, una vez que se ha perdido la capa funcional, termina la menstruación, 4 o 5 días, empieza la fase proliferativa. ¿Y, y cómo empieza la fase proliferativa? Formando la capa funcional, ¿no es cierto? Y lo primero que se va a formar va a ser el epitelio. Entonces, en esta fase vamos a mencionar los cambios que ocurren en este endometrio proliferativo. Vamos a mencionar cambios que ocurren en las glándulas y en el estroma. ¿Entendido? Podemos verlo acá también. Eh, ¿Cuáles son esos cambios? Primero, las glándulas son tubulares, son rectas, ¿ya? Dos, presenta pseudoestratificación, o sea, las glándulas presentan pseudoestratificación. En vez de ser un epitelio monoestratificado cilíndrico, pareciera que se tuviera varias capas. A eso se llama pseudoestratificación. Por eso he dicho parece, ¿no? Entonces, y tres sería mitosis, ¿no? Figuras mitóticas. Está proliferando, pues ustedes deduzcan por eso, ¿no? Está proliferando, está creciendo el endometrio, eh,
en esta fase lo que es la capa funcional. Esos son los cambios que ocurren en, en las glándulas. ¿Cuáles son los cambios que ocurren en el estroma? El estroma va a ser hipercelular. O sea, las células estromales los vamos a ver muy juntos unos a otros, como estamos viendo por acá. A esto también se le llama lámina propia compacta. Y por lo tanto también va a haber mitosis en estas células estromales. Entonces les he mencionado como 6 cambios que ocurren en esta fase. Veamos ahora los cambios que ocurren en la fase secretora. Producida la ovulación, se inicia la fase secretora. Entonces, ustedes verán que estas glándulas tubulares rectas, lo primero que van a sufrir se hacen más onduladas y conforme van yendo, pasando los días después de la ovulación, se van haciendo más tortuosas, ¿no? Ese es el primer cambio a nivel de las glándulas. El segundo cambio a nivel de las glándulas es la aparición de secreción en la luz. Igualmente esto va a ser gradual, ¿no? Como vemos acá, al principio, esta secreción contiene glucógeno. El glucógeno va a ser basal, después infravasal, se hace supravasal y después sale hacia la luz, ¿no? De acá, basal y apical. Entonces eso ocurre más o menos en el día 14 que ocurre la ovulación, el día 15, 16, 17, ya podemos encontrar secreción en la luz. No, no crean que el día 15 ya hay secreción en la luz, ¿no? Por eso se llama fase secretora, porque una de las características es la aparición de secreción, como les digo, que es glucógeno. Con relación al estroma, acá también hay algo interesante. Los cambios que podemos ver en esta fase pueden ser mucho más claros dependiendo de los días. Por mencionarles, el día 22 del ciclo menstrual, el estroma se hace edematoso. A eso se llama edema estromal. ¿Y qué sería edema estromal? Lo contrario de estroma hipercelular. Un estroma edematoso significa que las células estromales se han separado mucho más. Eso ocurre el día 22. ¿Qué ocurre el día 24, por ejemplo? Ya lo que estamos viendo por acá. Eh, las células estromales, que normalmente son fusiformes, o sea, son alargados, se hacen poligonales al principio, el día 24, alrededor de los vasos sanguíneos. A eso se le conoce como reacción pseudodesidual perivascular, porque está solamente alrededor de los vasos. El día 26, esta reacción pseudodesidual perivascular se generaliza a todo el estroma endometrial. El día 27, los vasos sanguíneos van a empezar a romperse, a fragmentarse, y vamos a empezar a ver algo de hemorragia, ¿no? Y el día 28 y el día primero se produce la menstruación. Esos son los cambios. ¿Y por qué yo prefiero utilizar el término de reacción pseudodesidual en vez de decidual? Porque en ese momento el útero, el endometrio, no sabe si ha ocurrido o no embarazo, fertilización. ¿Cuándo se da cuenta que ha ocurrido embarazo, fertilización? Cuando le llega el blastocisto a implantarse. Y eso ocurre alrededor del día 8 o 10 del ciclo menstrual, más o menos, ¿no? Y ahí esas células pseudodesiduales se convierten en células deciduales. Vamos a ver más adelante, el doctor
Julio Paz le va a hacer las clases de la parte de embriología. eh, Sobre la placenta, ¿no? Y su componente materno es la decidua. Imagen. Esta zona de acá se llama la unión escamocolumnar, o sea, donde hay un cambio de un epitelio poliestratificado plano no queratinizado del exocervix a monoestratificado cilíndrico del endocervix. Eso se llama la zona de transformación, la zona de la unión escamo-columnar. En una niña, esta unión ocurre más externamente, por acá, pero con la edad, esta zona de la unión se va metiendo, introduciendo hacia el canal. Entonces, si el endocervix antes estaba por acá y esas glándulas o pseudoglándulas producen moco, ¿no? Y al correrse el exocervix hacia adentro, estas glándulas se quedan sin zona de drenaje, como ven ustedes acá, y se sigue produciendo moco, se sigue agrandando mucho más y se forman así los quistes del nabo. Entonces, los quistes del nabo no son patológicos, son fisiológicos, ocurren con la edad, aparecen con la edad. En personas mayores es normal que encontremos quistes de nabo, ¿no? Al cortar un útero. Les hablaba en antes de la zona de transformación de la unión escamo-columnar, es decir, el cambio de un epitelio poliestratificado plano no queratinizado a monoestratificado cilíndrico. Esta zona es muy importante porque acá ocurre o surge, se origina el cáncer de cuello uterino. Pues vamos a ver acá algunas imágenes con relación a esto. Ustedes, sobre todo los de laboratorio clínico y patología, van van a procesar los papanicolaos, o sea, los frotis cérvico-vaginales, ¿no? Y van a ver que normalmente ocurre el epitelio poliestratificado plano queratinizado, tiene células basales, parabasales, intermedias y superficiales, ¿no? Normalmente, acá. Pero hay unas lesiones premalignas que se llaman displasia. La displasia es esto, ¿ya? Displasia leve, moderada, severa. El cambio que ocurre eh, en la maduración de las células es lo que se llama displasia, o sea, es como el desarreglo en este epitelio. Eso va a ocurrir entonces en la zona de transformación y ahí va a surgir el cáncer de cuello uterino, que es un carcinoma epidermoide del cuello uterino. Para terminar esta parte, vamos a hablar de la vagina. La vagina tiene igualmente su mucosa, tiene su capa fibromuscular. La mucosa está formada por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Después, debajo de la lámina propia, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Con relación al epitelio, les mencionaba que hay células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Una característica de este epitelio es que llega a tener todas sus capas gracias a la presencia de los estrógenos, ¿ya? Los estrógenos hacen que madure este epitelio, que tenga todas sus capas. Y cuanto más maduros, vamos a ver en los papanicolaos, se hacen acidófilos y contienen glucógeno, liberan glucógeno. ¿Cuál es la importancia del glucógeno en la vagina? Cuando, mejor dicho, el epitelio es maduro y libera glucógeno. El glucógeno va a ser metabolizado por la flora normal de la vagina, que son lactobacilos o bacilos de Dodderley. Como dice su nombre, estos
metabolizan el glucógeno, es un metabolismo bacteriano para convertirlo en ácido láctico. Y eso hace que el pH de la vagina sea ácido. ¿Y cuál es la importancia de que el pH de la vagina sea ácido? Protege de las infecciones. Entonces, ustedes se imaginarán si es una mujer menopáusica o hay un problema en el ovario de hipoestrogenismo, o sea, se produce menor cantidad de estrógenos, este epitelio no va a madurar, se va a quedar acá, no se va a liberar glucógeno, por lo tanto va a haber la flora normal, pero no va a poder metabolizar y no se va a formar ácido láctico y el pH no va a ser ácido y por ende más propenso a infecciones. Muy bien, para terminar les voy a hablar de las glándulas mamarias rápidamente. Se define las glándulas mamarias como glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Como tipo de glándulas son túbulos alveolares compuestos. ¿Ya? Existe en la mama alrededor de 15 a 20 lóbulos mamarios. ¿Ya? Estos lóbulos mamarios desembocan en el pezón a través de conductos galactóforos en la misma cantidad, ¿no es cierto? Eh, Cada lóbulo mamario, a su vez, tiene lobulillos mamarios, que son estos que están acá. Entonces, la estructura más importante en la mama son los lobulillos mamarios. Como ven ustedes, alrededor de estos lobulillos hay tejido conectivo denso y hay tejido adiposo. Cuando se inicia la pubertad, la mama crece, no porque empieza a formarse los lobulillos, sino porque gracias a los estrógenos y a la progesterona aumenta la cantidad de grasa, de tejido adiposo y de tejido conectivo. Entonces, al principio, el crecimiento de la mama es solo eso. Ya después vienen las fases que vamos a mencionar. En la mujer adulta se llama fase en reposo o fase inactiva. Cuando sale embarazada, mientras está embarazada se llama fase en crecimiento y cuando empieza da a luz, empieza a dar a lactar, se llama fase secretora. A estos dos se les llama fase activa. Entonces, hablemos de un lobulillo mamario, ¿no? Al principio, como ven ustedes acá, hay una mama en reposo, son bien pequeños, formados solamente por uno que otros lobulillos, conductos intralobulillares tapizados por un epitelio cúbico. Alrededor de estos conductos hay tejido conectivo laxo y por fuera, como ven ustedes, hay tejido conectivo denso y tejido adiposo. Sale a través de un conducto interlobulillar para unirse a los conductos galactóforos. Este es un lobulillo, un ejemplo de un lobulillo en fase de reposo. Acá hemos puesto una patología muy frecuente, sobre todo en las mujeres jóvenes, que son los fibroadenomas. Fibroadenomas son tumores benignos, bien delimitados, como encapsulados, de consistencia sólida, y que está formado mayormente por los dos componentes, tanto por las glándulas como por el estroma mamario. Tejido conectivo también acá que está alrededor se le llama estroma mamario. Cuando la mujer ya empieza embarazada y da a lactar, aparece lo que se llama la porción secretora de la mama. La porción secretora de la mama son los alvéolos mamarios. ¿Ya? Entonces, los alvéolos mamarios es como si fuera, la mama sería un tronco que tiene sus ramas, ¿no? Empieza a ramificarse. Y cuando le aparecen las hojas, serían los alvéolos, serían la porción secretora. Como dices, no, la porción secretora es la que va a producir la leche. Entonces, estas son las fases que le estaba mencionando, la fase en reposo, la fase en crecimiento y la fase de lactancia.
Entonces es importante que vean dentro de los criterios para las características de cada una de estas fases, ver el tamaño de los lobulillos, ¿no? Y acá, en esta imagen, lo que le estaba mencionando, ¿no? Estas estructuras negras que aparecen acá serían los alvéolos, ¿no? Como si fueran las hojas de este árbol. Entonces, fase de crecimiento y la fase secretora, vamos a verlo, ¿no? Entonces, la mama de reposo, este es un lobulillo, miren ustedes, es un lobulillo, formado solamente por conductos intralobulillares, ¿no? Mayormente. Pues viene la fase de crecimiento, miren el tamaño de los lobulillos, son mucho más grandes. Y acá vamos a ver conductos intralobulillares y vamos a empezar a ver alvéolos que se están formando, o sea, la hojita que empieza a tener una yema y poco a poco se va haciendo más grande, ¿ya? Entonces, ya estamos en la fase. El crecimiento de la mama durante el embarazo se debe a cuatro hormonas: estrógenos, progesterona, lactógeno placentario humano que se produce en la placenta y prolactina. Esas son las cuatro hormonas que hacen que crezca la mama y crezcan los lobulillos, crezcan las glándulas, se formen los alvéolos durante el embarazo. Después viene la fase secretora, producir el parto, hay que dar de lactar y miren ustedes los cambios que ocurren. Lobulillos mucho más grandes, los alvéolos se dilatan, se hacen mucho más grandes, ya llenos de secreción. Entonces, está cumpliendo su función. Y en este caso, la- las hormonas que le van a estimular van a ser tres, que son estrógeno, progesterona y prolactina, sobre todo la prolactina. Entonces, acá un poco mencionar lo que le estaba diciendo acá. eh, Hay dos hormonas, una que estimula la síntesis de la leche, que es la prolactina, ¿no? Y la otra hormona es la oxitocina, que se encuentra en las células mioepiteliales, que estimula la contracción de los alvéolos y por lo tanto la expulsión de la leche. Para ambos, para ambos, el estímulo más importante es la succión del pezón. La leche eh, tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene lípidos. El mecanismo, cómo se expulsa cada una de ellas es la siguiente. Los lípidos se eliminan por secreción apocrina, mientras que las proteínas y los carbohidratos por secreción merocrina. Esta es la composición de la leche. Recuerden que hay una leche que sale al principio que se llama, esta es la composición, 3 a 4%, proteínas 1,5%, carbohidratos, lactosa 7%, puede haber inmunoglobulina. Esa leche que se forma al principio, que en este momento se me ha ido el nombre, es una leche que contiene mayor cantidad de proteínas porque contienen inmunoglobulina A y protege durante el primer año de las infecciones, sobre todo de las diarreas. Encontrar eh, el conducto galactóforo, ¿no? Vamos a encontrar músculo liso, que es un músculo que se encarga de la contracción del pezón y como si fuera una erección del pezón. Muy bien, jóvenes, con eso terminamos. Ya saben, esta es la bibliografía. Gracias.